Y para que empecemos a... Gracias. Listo. Listo, Cintia. Ujú. Bueno, voy a hablarles un poquito del manejo no farmacológico de alteraciones conductuales. Antes de empezar con esta parte, vamos a decir que más que todo está un poquito orientado para aquellos familiares que tengan pacientes con algún tipo de deterioro cognitivo. Al hablar del deterioro cognitivo, hablamos de disminución en nuestras capacidades para pensar, para razonar, de memoria, para realizar ciertas funciones, interaccionar socialmente, ubicarnos en lugares, o sea, lo que nos permite ser independientes en una sociedad. Esto no, el tener algún tipo de deterioro no es algo normal de la edad, sino que esto sucede porque algo puede estar alterado. Cuando no hay ningún tipo de problema, nosotros conocemos esto como un envejecimiento cognitivo normal. Hay otro tipo de deterioros que son leves, deterioros cognitivos leves, que tal vez afectan un poco nuestra memoria o funcionalidad, pero todavía eso no nos impide ser independientes en una sociedad. Ya cuando llegamos a una etapa, que es la etapa en que se conoce como los síndromes demenciales, que igual esta palabra ha sido muy mal usada. Demencia no es locura, sino es pérdida de estas capacidades cognitivas que hace que necesitemos de otros para poder sobrevivir en una sociedad. Entonces, los síndromes demenciales tienen muchos apellidos. La más conocida es la demencia tipo Alzheimer, que es la que se presenta en la mayoría de los casos. Hay otras que son demencias vasculares, que tiene que ver un poco con infartos a nivel cerebral, mala circulación sanguínea, entonces todo eso puede afectarnos. Igual, así hay un montón más. Pero estos deterioros cognitivos pueden producir en las personas que lo padecen alteraciones conductuales. Estas alteraciones conductuales van a dificultar de una u otra forma a veces el cuidado. El cuidado de un adulto mayor, como lo que ustedes han visto, es algo que realmente es difícil. La mayoría es eso, o sea, nadie está preparado para cuidar a un adulto mayor con ciertas limitantes físicas o limitantes cognitivas, ¿verdad? En la casa, y cuando ya nos damos cuenta es que él necesita esa atención y tenemos que darla, y a veces hay situaciones en las cuales no sabemos cómo manejarlo. Entonces, por eso vamos a hablar un poquito del manejo no farmacológico de las alteraciones conductuales. Aquí ¿Me van escuchas? más que todo parte de recomendaciones a los cuidadores principales y a los familiares de la persona adulta mayor. También, no todas las alteraciones conductuales se manejan con medicamento. Lo ideal es no manejarlo con medicamento. El medicamento se utiliza solamente en aquellos casos que los ejemplos que yo les voy a dar más adelante no funcionen, e igual las alteraciones sean tan fuertes que hacen que el cuidado sea muy difícil o pueda ser una pesadilla para el cuidador principal. En realidad, este manejo que yo les voy a decir son medidas sencillas para grandes problemas a la hora del cuidado, ¿verdad? Vamos a tomar diferentes cosas. Primero, tomemos en cuenta que conviviendo con una persona con demencia, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestra casa segura para esta persona y para nosotros también. Ellos se manejan mucho con rutina, entonces tratemos de cambiar lo menos posible el ambiente de la casa. Reduzcamos el amontonamiento, el almacenamiento a veces de muchas cosas que a veces dificulten la movilización en el hogar, ¿verdad? Esta parte es importante porque muchas veces, si el adulto mayor, antes de que nosotros nos convirtiéramos en cuidadores, vivía solo, ellos tienden mucho a acaparar. Entonces, en el momento en que nosotros pasamos a la casa, vemos el montón de cosas que realmente no son útiles y que lo único que hacen es estorbar la movilización y que la casa esté más iluminada o arreglada. Es importante mantener artículos peligrosos fuera de su alcance.
establecer rutinas pero mantenga las cosas normales. Al hablar de rutina es que, digamos, si él se levanta y lo primero que hace al levantarse es ir a bañarse, después de bañarse se toma el tratamiento y después desayuna, entonces esa es la rutina que nosotros debemos seguir con él, porque él ya está acostumbrado a esa rutina, porque si no, pues llegamos y entonces decimos, no, primero desayuna, después lo bañamos y después los medicamentos, a él todo eso se le va a hacer una confusión y se va a desorientar un poco más. Mantenga la independencia de la persona adulta mayor. Al hablar de mantener la independencia es que todo lo que él puede por hacer o ella por sí mismo, que lo haga mientras no signifique un riesgo para ellos. Ayude a mantener la dignidad de la persona, respetando aquellas cosas que se puedan respetar que él no pueda hacer o él quiera, o ella quieren hacer. Cintia, Evite disculpa, discusiones. Ah, disculpa un momentito, nada más ahí, don Jorge, vieras que tiene el micrófono abierto y hay como interferencia. Gracias. Ya, muchas gracias. de nada. Evite discusiones, porque realmente si ellos ya tienen un deterioro cognitivo, un grado de demencia, es muy difícil a veces que aunque usted tenga toda la razón, ellos lo acepten. Entonces es un desgaste para usted y también para la persona, porque se va a volver un poco más irritable y todo eso, porque él quiere que se acepte su punto de vista y es el único que va a aceptar. Entonces el discutir con ellos a veces es discutir con la pared. No vamos a lograr nada. Simplifique las tareas lo más que pueda. Realmente, si le va a dar alguna indicación que sea sencilla, conserve el buen humor, estimule la salud física. Es importante, mientras ellos no tengan ningún impedimento físico, que se movilicen, que hagan un poco de ejercicio físico. Caminar es el más sencillo, ¿verdad? Y si ellos no tienen ninguna contraindicación, lo que podemos hacer es que caminen por lo menos 3 veces a la semana un poquito y aprovechar las habilidades de la persona. ¿Eso para qué? Para mantenerlo entretenido durante el día. Que si era muy buena en la cocina, le preguntamos receta, le decimos que nos guíe. Si era muy buena con las manualidades, las ponemos a hacer manualidades. Entonces, todo esto lleva un poquito de todo. Ahora lo vamos a hablar un poquito más separado, diferentes aspectos que se pueden presentar a la hora que nosotros estamos cuidando a un adulto mayor. ¿Qué alteraciones conductuales se pueden presentar en un paciente con algún grado de deterioro cognitivo? Depresión, agresividad, ilusiones. Ahorita yo les voy a hablar de cada una por aparte y lo vamos a desarrollar un poquito más. Ideas delirantes, hipersexualidad, vagabundeo, actos repetitivos o alteraciones del ciclo sueño y vigilia. Entonces, puede ser que presente más de una, puede ser que presente todas o no presente ninguna. Cada uno de los seres humanos somos únicos e independientes, entonces no podemos decir, si tiene un deterioro cognitivo va a presentar esto y esto, a los 10 meses va a presentar esto y esto, no, no podemos hacer así. O sea, aunque hay cosas que son como muy comunes, no en todos va a ser igual. Entonces, cada uno va a desarrollarla de manera diferente. Y dependiendo mucho también a veces del tipo de personalidad, el lugar donde vive la familia y muchas otras cosas más, así se va a desarrollar las alteraciones conductuales en el paciente. Hablemos un poquito de la parte de seguridad en el hogar y el vestir. Primero, como decíamos anteriormente, evitar el amontonamiento. A veces hay muchos muebles, hay mucha ropa amontonada o muchas cajas en ciertos lugares, pensemos en el cuarto del paciente, ¿qué le hace que le sea difícil movilizarse? Y si tomamos en cuenta que a veces algunos de ellos tienen dificultad de movilización, necesitan un bastón o una andadera, todas esas cosas le va a dificultar más poder movilizarse independientemente por la casa. Entonces, tratemos de evitar no tener tantos muebles en la casa, muebles que no son necesarios, vamos quitándoles, tratemos de que haya como un camino bien específico para trasladarse de un lugar a otro, asegure la cocina y los aparatos domésticos en ciertos momentos. Si él prende la cocina, puede ser que después no se acuerda que la dejó prendida,
o que dejó conectado algo. Entonces, si va a estar en la cocina, yo siempre recomiendo que lo acompañemos. Si todavía tiene habilidades para hacer ciertas labores, dejemos que la haga, pero con cierta supervisión. Y si está cocinando, solamente cocinando. Entonces, cuando no esté con algún tipo de supervisión, mejor bajemos el breaker, cerremos el gas y guardemos aquellos aparatos que puedan ser peligrosos. También dice, mantenga artículos importantes o peligrosos fuera de su alcance. Cuchillos, tijeras, serruchos, martillos, todas estas cosas que tal vez ya se le puede complicar un poco manejarlas, es mejor mantenerlas bajo llave. Es como cuando tenemos niños pequeños que ellos todavía no conocen estos artículos, no saben cómo manejarlos y se pueden hacer daño. Ellos al revés. A veces han olvidado lo peligroso que pueden hacer o cómo se deben manejar y se pueden lastimar. Y lo más importante, mantenga siempre ropa cómoda y funcional, fácil de poner, fácil de quitar. Establezca rutinas, como yo les decía al principio, mantenga las cosas normales como él las hacía antes de presentarse el deterioro cognitivo. No cambie las cosas de lugar. El solo hecho a veces de cambiar una silla, un mueble de lugar, lo hace él sentirse desorientado en su ambiente y pensar muchas veces que esa no es su casa. Y solamente lo que hacemos, como a veces muchas mujeres lo hacen al momento que hacen limpieza general en la casa, ya yo limpio y muevo todos los muebles, porque si no los muevo no limpié. Entonces cambiamos de lugar cada semana o cada 2 días los muebles para sentir que limpiamos. No, con ellos usted puede moverlos, pero los debe poner en el mismo lugar para que ellos sientan que las cosas no han cambiado. Igual la hora de alimentación, de paseos o ir al sanitario, manténgaselo como una rutina que digamos que desayuna a tal hora, igual si no soy yo el que lo esté cuidando, viene otra persona, que esa persona respete esos tiempos que él ya tiene como rutina para alimentarse, pasear o ir al sanitario. Igual trate a la persona de la misma forma que la trata antes de presentar la enfermedad. No cambie, no lo trate como un niño. A veces sí tenemos que ponerle límites, pero esos límites se ponen con respeto. Se le habla como la misma forma en que siempre le he hablado y si no nos gusta algo, se lo decimos también. No me parece como me estás tratando, pero con el respeto que ellos se merecen. A veces esta parte es un poco difícil, dependiendo del grado de deterioro ya hace o realiza cosas que pueden ser peligrosos y a la hora que nosotros queremos poner o manejar ciertos límites con ellos no lo aceptan porque todavía recuerdan que son nuestros papás, son nuestras mamás, entonces no aceptan que los hijos le llamen la atención, pero a veces tenemos que ir dándoles a entender a ellos que la persona ahora de autoridad en el hogar somos nosotros. Entonces, que si ponemos los límites se respetan. Mantenga la independencia, como les decía anteriormente, manténgalo mientras para él sea posible. Si se puede bañar solo, todavía lo maneja bien, si se puede vestir bien solo, que lo siga haciendo, si puede ayudarnos en labores de la casa y eso no significa ningún problema para él o ningún riesgo, que lo siga haciendo. Porque sí, a veces, porque ellos tardan mucho, nosotros queremos realizarle las cosas, lo que estamos haciendo es acelerando el deterioro. Eso nos ayuda a disminuir a veces las cargas y también les mantiene la autoestima porque ellos se sienten útiles. Muchos de nuestros adultos mayores crecieron con la idea de que si no están haciendo algo, no son útiles, que no sirven, que ya no valen. Entonces, mantenerles ciertas actividades dentro del hogar o actividades que los haga sentir a ellos que todavía están aportando les ayuda bastante. Mantenga la dignidad de la persona, no lo infantilice, no lo humille, no se burle de las situaciones que hace, ríase con él, pero no de él. A veces hay situaciones que son graciosas y él se ríe, igual a nosotros nos da risa, pero en ningún momento nos estamos burlando de él. Bueno, como decía anteriormente, utilice vestimenta adecuada y tradicional y participe lo de las rutinas familiares, de las actividades que hay en el hogar. Muchas veces al comienzo de los deterioros cognitivos ellos tienden a aislarse
¿Por qué? Porque ellos se están dando cuenta que están fallando con la memoria inmediata, que se les olvida fácilmente las cosas o que ya no pueden realizar ciertas funciones que antes realizaban hasta con los ojos cerrados. Entonces, ellos tienden a estar más en su cuarto, no participar mucho de actividades familiares, porque no quieren que la familia se dé cuenta el grado de deterioro que están teniendo. Evite discusiones, no pelee por lo no solucionable, hay cosas que realmente no se van a poder solucionar. No le llame la atención por cosas que ya a él le cueste, entienda. Hay situaciones en que lo que él hacía antes con los ojos cerrados, ahora le cuesta mucho. Dependiendo del tipo de deterioro cognitivo que tiene, hay cosas que ya no las va a poder hacer también como lo hacía antes. O se le va a olvidar fácilmente cosas que le acabamos de decir. Entonces, las palabras claves en el manejo de ellos siempre va a ser paciencia y tolerancia. Franciscana, diría yo, porque a veces hay situaciones que tal vez nosotros nos sentimos extravasados o que nos superó. Entonces, en esos momentos, si nos sentimos así, es mejor alejarnos un poco, tomar aire y después volver a retornar. Recuerde que para enojarse se necesitan dos. Si usted mantiene la calma, las cosas no van a pasar a más. El enojo empeora las situaciones y recuerde que muchas de las cosas, como le decía anteriormente, él no es culpable de las situaciones que se están presentando. Mantenga la comunicación, háblele claro y sencillo, asegúrese que oyó y entendió lo que le estaba diciendo. Háblele siempre mirándole la cara y tomándose el tiempo de pasarle el mensaje o ver que lo entendió. Demuestre aprecio con besos, abrazos o caricias. Esto siempre que, digamos, haya sido algo normal entre ustedes. Muchos de nuestros adultos mayores no, no crecieron demostrando cariño, no aprendieron a ser cariñosos con sus seres queridos. Entonces, muchas veces, si nosotros queremos serlo con ellos así, ellos no lo van a aceptar porque no es algo que ellos hacían normalmente. Algunas veces puede ser que antes no lo hacían y ahora lo quieren hacer y más bien para ustedes es algo incómodo porque no están acostumbrados a que ellos lo hacen. Entonces ven a ver cómo lo pueden hacer, cómo lo van manejando sin rechazarlo abiertamente para que ellos no se sientan nada y atiendan el lenguaje no verbal, las facciones, si se nota enojado, si se nota triste, apático. Traten de analizar por qué se comporta de qué manera. Utilice ayudas de la memoria. Si cuando estamos iniciando, el problema de memoria va a ser de la memoria inmediata, de lo más reciente, de lo que le acabo de decir, dónde guardó tal cosa, dónde dejé tal cosa, que fui al súper y traje todo menos lo que me habían pedido. Entonces ahí es importante, no está mal utilizar libretas de recordatorio, donde apuntemos las cosas que tenemos que ir a traer. A mí me gusta decirles que utilicemos una agenda con fechas y todo eso y hagamos la rutina de revisarla todas las noches y en las mañanas. Entonces ahí apuntamos todos los cumpleaños, todas las citas, las fechas importantes o lo que queremos recordar. En la noche revisamos qué es lo que pasó durante el día, a ver si se nos quedó algo o anotamos alguna cosa importante que queremos recordar y lo buscamos ahí, revisamos qué hay que hacer para el otro día para tratar de organizarnos. Mira, mañana tengo cita a las 10, mira, y pregunta, entonces le dice, papá, a veces se les puede decir con anticipación, a veces mejor no, mañana tenemos cita, mañana viene Carlos por ti para llevarte al hospital, o a veces es mejor no decirle, pero decirle, papá, mañana tenemos que levantarnos temprano porque tenemos que hacer algo. A veces el repaso de fotos, fechas importantes y de nombres de familiares nos ayuda a que ellos recuerden. Por eso es importante a veces tener siempre fotos recientes de los familiares o las personas más importantes. Si ellos tomaban alcohol o cigarro, lo más ideal es evitarlo en la medida de lo posible. Más que todo, a veces hay muchas interacciones entre el alcohol y otros medicamentos. Si esto ha sido un problema durante la convivencia con la persona con deterioro cognitivo, puede presentarse que sea un problema mayor. A ellos se les puede olvidar, digamos, si están acostumbrados a tomarse un traguito al almuerzo y no se lo tomó y se quiere tomar más,
o puede dejar el cigarrillo encendido y eso provocar el riesgo de incendio. Entonces, muchas veces esto no se puede quitar de un solo. Lo que tenemos que ir haciendo una pequeña restricción con cautela, llevando la supervisión e igual, si él no tiene las cosas en la casa, no las va a echar de menos. Entonces a los familiares y todo eso, digamos, no le traiga alcohol, no le traiga cigarro. Ahí yo se los estoy disminuyendo para que él no fume o para que no esté tomando. Y si no hay, él no lo busca. Entonces, a veces se acostumbra mucho en familia a regalar alcohol, botellas de vino, cosas así, pero si el paciente ya le es difícil manejarlo, más bien lo que va a hacer es dificultar más el cuidado. Alteraciones del sueño. A esta parte es muy importante. Levántelo temprano. No lo deje dormir durante el día. No dale café o cosas que puedan disminuir la necesidad de sueño después de las 3 de la tarde. Acuéstelo tarde. Trate de que haga algún tipo de ejercicio durante el día y manténgalo ocupado. A veces es muy fácil si ellos se levantan tarde o duermen bastante durante el día, porque con ese tiempo yo hago muchas cosas. Pero el adulto mayor, conforme va avanzando en su edad, va necesitando menos horas de sueño. Entonces ellos necesitan entre 6 y 5 horas de sueño reparador. Si duerme 2 horas durante el día, serían ya 4 horas de sueño reparador lo que le falta. Entonces muchas veces no es que no duerme, sino que él llega, se acuesta a las 9, 10, 11, 12, 3, a la 1, ya durmió, o a las 2 de la mañana lo que necesita de sueño reparador más. Si no tiene mucha actividad física, menos cansado va a estar. Entonces, no es que no duerme, es que ya durmió durante el día. A veces nos va a costar, nadie dice que va a ser fácil no dejarlo dormir durante el día, pero en ese caso, tengo que ingeniármelas para ver que no duerme durante el día y que duerma bien en la noche. Porque si él no duerme en la noche, usted tampoco. Lo que pasa es que él, a muchas veces usted no puede dormir durante el día como él y cambiar todo su ciclo de sueño. Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Para hacer el cuidado más sencillo. Actos repetitivos. Entre los actos repetitivos puede ser es que no repitan la historia una y otra vez, pero para ellos siempre va a ser la primera vez que no lo dicen. Entonces a veces si ya le respondimos una y dos, estamos como cansaditos de responder lo mismo, distraiga al paciente ante otra cosa. Y él te llega, ¿te acuerdas? Ah, sí, papá, mira, mira, necesito que me ayudes en tal cosa y me lo llevo para que me ayude. Asegúrese que si es más que todo actos repetitivos, esta no sea peligrosa, porque muchas veces saca la ropa del armario, la dobla y la vuelve a guardar, la saca, la dobla y la vuelve a guardar. En eso no hay nada peligroso. Igual pasa entretenido haciéndolo varias veces. Tenga la misma respuesta para las preguntas más frecuentes. Pérdida de objetos, acusación de robo. Primero que todo, sí se va a dar. Y se va a dar porque ellos no se van a acordar dónde guardaron o pusieron los objetos. A veces los van a guardar en los lugares que menos nos vamos a imaginar. Entonces, averigüe si tiene algún escondite favorito o que ese escondite va a ser el lugar donde empiece que todo está seguro. Tenga repuestos para las cosas importantes, esos son cédulas o llaves. Si él quiere estar con las llaves, démosles unas llaves viejas que no sirvan. Si tiene cédulas ya vencidas, démosles esas cédulas. Revise recipientes antes de buscarlo, conteste suavemente a las acusaciones. Puede ser que esa persona que le roba o la que siempre va a acusar de robo va a ser la persona con la que vive, o va a ser el hijo de la persona con la que vive a la par, o a veces un niño. Entonces tenemos que ver cómo aceptamos eso, no sentirme ofendido si me acusa, sino decirle, bueno, vamos a buscar dónde está el objeto, qué fue lo último que hiciste cuando lo viste, yo no te lo cogí. A veces pregúntale por qué piensas que yo te lo cogí. A veces si están cansados, la persona que va a acusar más o va a decir que la que le esconde las cosas o se las roba va a ser el cónyuge, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es no tomar las cosas como algo personal. Ilusiones o alucinaciones. Las ilusiones son aquellas cosas que tal vez yo veo ciertos objetos y esos objetos me hacen imaginar que es otra cosa. Puedo ver una sombrilla,
una silla y pensar que esa silla o esa sombrilla puede ser un animal o una persona. Entonces muchas veces es la forma o la claridad que esté en el lugar que hace que yo vea las cosas así. Y las alucinaciones pueden ser visuales, olfativas o auditivas. Pero para ellos es tan real como cuando usted se mira al espejo. Entonces no discuta sobre la veracidad de lo visto o oído. Si le causa temor, trate de calmar a la persona, distraiga a la persona mostrándole algo real y como muchas de las otras cosas. Si por más que nosotros tratamos de distraerle, si tratamos de decirle algo para que esté más tranquila y eso no sucede, entonces ya tendríamos que incurrir en medicación, ya hablar con el médico para que le dé la valoración, porque el médico es el único que le puede recetar que debe tomar, ¿verdad? El vagabundeo es caminar de un lado a otro sin hacer nada. Es muy importante mantener con seguridad las salidas de la casa hacia el exterior para que él no salga con facilidad y si sale que sea acompañado. Lleve consigo, es importante que ellos lleven consigo siempre una identificación o algo donde diga el nombre y dónde localizar. A veces lo podemos coser detrás de la ropa, en una pulserita, para que si alguien lo encuentra y él está desorientado, no sabe cómo regresar a la casa, le ayuden a regresar llamando al número. No lo deje salir solo, asegúrese las salidas, como yo les decía, tanto delanteras como traseras. Si se fuga, evite mostrar enojo, porque para ellos no es que se está fugando, sino que está saliendo normalmente como lo hacía anteriormente. Tener una foto reciente en caso de extraviarse y pida a los vecinos que le avisen si lo ven solo por el vecindario. Eso es muy importante. Los vecinos pueden ser nuestros mejores aliados. Mire, si usted ve a mamá sola por ahí, avíseme, por favor, porque ella tiene un deterioro cognitivo y no puede andar sola. Y a veces nos ayudan, o si dentro de nuestro barrio hay alguien de seguridad y nos dice, mire, acabo de ver a doña Carmen por tal lado. Todas estas ayudas en ciertos momentos nos da, porque hay momentos en que nosotros tenemos que entrar al servicio y ahí estamos con ellos y ellos aprovechan y se nos escapan, o a veces cosas que uno dice, no, mi mamá no se puede salir por ahí y si se sale, hacen cosas que uno cree que ellos no son capaces y uno dice, ¿dónde saca la fuerza para hacer eso? Y a esta edad y lo hacen, ¿verdad? Entonces todas esas cosas son importantes. Cuando ellos presentan violencia y agresión o irritabilidad, muchas veces esto es, digamos, si la persona pudo ser muy agresiva o irritable mientras vivía, ¿verdad? En el momento de presentar el deterioro puede ser que ésta se exacerbe o más bien desaparezca. Bueno, hay que ver si es física o verbal. Trate de no mostrar miedo o alarma cuando lo ve así. Trate de distraerlo. Averígüele qué fue lo que le causó el enojo. Si no me hace caso a mí, pidámosle, a veces no me hace caso a mí porque yo soy mujer, pero sí le hace caso si le hablan a mis hermanos, entonces usamos el teléfono y decimos, Carlos, papá está así, trata de hablarle, y si le paramos el teléfono y ellos lo oyen, o cuando lo ponemos en altavoz y al oír la voz se calman. Si lo que quieren es salir, llevémoslos, salgamos con ellos un momento para que estén mucho más tranquilos. Y como la parte anterior, si no podemos tranquilizarlo de diferentes medios, entonces busquemos la medicación. La medicación se da más que todo para que el cuido sea manejable, no para sedarlo, ¿verdad? Entonces esa parte hay que tomarla en cuenta. ¿Qué otras recomendaciones podemos hacer? Bueno, evite lugares muy concurridos, sobre todo cuando vamos a salir con ellos, a veces pensamos, y a ellos antes les gustaba ir a los moles o lugares, a un concierto, pero ahora cuando están en esos lugares se sienten desorientados, no saben cómo comportarse y realmente genera un descontrol en su comportamiento. Evite los ruidos fuertes, evite el exceso de información, claro y sencillo, como le dice las cosas a usted a los niños. Evite estarlos cambiando de vivienda frecuentemente. Cualquier cambio en su condición basal debe ser evaluado por un médico. Evite la sobremedicación. Es muy importante entender que si ellos tienen un deterioro cognitivo ya en grado de demencia,
no puede manejar solo el medicamento, necesita que un familiar se lo maneje, evite los paseos largos. Hay otro que tal vez no puse aquí, ya con algún síndrome demencial, ellos no pueden manejar automóvil o motocicleta. ¿Por qué? Porque la parte de medición de riesgos, sus reflejos están más disminuidos y es más factible que suceda algún accidente o que pueda lastimar a otras personas. ¿Cómo le hacemos, papá? Y su carro no, jamás no va a dejar que le quitemos el carro. Él no acepta que no puede manejar. Si solo vamos aquí al supermercado a la vuelta de la casa. O sea, la mayoría de accidentes ocurre a menos de 1 kilómetro de la casa. Pero igual, al tener ya un deterioro cognitivo, un grado de demencia, sus capacidades no son las adecuadas, legalmente no está apto para realizar estas cosas. Entonces, si él sale, porque nosotros no tratamos de buscar medidas para quitarle el carro, los responsables legales vamos a ser nosotros, no el adulto mayor. E igual, le pasa algo a él o hiere a otra persona, imagínese que legalmente, si ya se les ha avisado, ya el médico les ha dicho, le ha dado recomendaciones, si ustedes no lo toman en cuenta, realmente a veces los seguros no les va a cubrir en un accidente. Entonces también la parte económica va a ver muy afectada. ¿Cómo hacemos? Le quitamos algo del carro para que no funciona. Que llama al mecánico, el mecánico viene, le diga que el mecánico le diga que es bien caro el repuesto, que no se consigue, que lo tiene que ir a traer acá. O sea, tratamos de inventar todo un cuento para evitar que ellos manejen. Ahí poco a poco les desviamos la atención hacia otros lados para que la parte de conducción ya no sea algo importante en ellos. Vean, la demencia no solamente afecta al enfermo, sino a toda la familia. El estrés personal y emocional de cuidar a una persona es enorme. Y usted debe planear la manera de manejar la enfermedad en el futuro. El comprender las emociones que me genera toda esta situación familiar que se está dando ayudará a manejar satisfactoriamente los problemas de la persona y los suyos. Entonces, después de hablar cómo manejar las alteraciones conductuales, es importante tomar en cuenta algo que se llama el síndrome de la persona cuidadora y la organización familiar. El cuidado de un adulto mayor no es solamente para aquella persona que vive con el adulto mayor, no es solamente para aquella hija que no se casó o tampoco para la hija que no trabaja, ¿no? Es una responsabilidad de todos los hijos. Puede ser que algunos tengan más factibilidad económica, más factibilidad de tiempo o del manejo de los adultos mayores, pero eso no quiere decir que el cuidarlos no sea algo desgastante. El cuidado de un adulto mayor ya por sí es difícil, pero con un deterioro cognitivo es más. Al inicio el desgaste es más mental que físicamente, pero conforme van avanzando va a ser más la dependencia de esta persona hacia el cuidador principal. Entonces es un cuidado de 24 horas, 7 días a la semana, sin días libres, sin paga ni vacaciones. Entonces por eso es importante una buena organización familiar. Dice que la demencia aboca progresivamente a una situación de dependencia, de ayuda externa. Esta es prestada en la mayoría de las ocasiones por personas no profesionales, los llamados cuidadores informales o cuidadores principales del enfermo, que en la mayoría de los casos es algún miembro de su familia. A veces, muchas veces nos vamos convirtiendo en este cuidador principal y no nos vamos dando cuenta de eso. El síndrome de la persona cuidadora es una serie de problemas físicos, mentales y socioeconómicos y la alteración de su capacidad para atender a su familiar. A causa de esta labor, porque hay una sobrecarga de funciones. Muchas veces no solamente cuidar al adulto mayor, si tenemos hijos pequeños, ver por los niños pequeños, ver por la casa, si trabajo fuera de la casa, mi trabajo fuera de la casa, todas las labores y yo solo, sin que nadie me ayude. Es importante y conforme va haciendo la dependencia, que muchas veces no es para una sola persona y dependiendo de la textura física del adulto mayor, a veces el cuidado se necesita hacer entre dos. Y como les dije, no es algo solo de mujeres, aunque más del 80% de los cuidadores son mujeres, ya se ha ido viendo que esto ha ido cambiando y ha ido aumentando más los cuidadores masculinos.
no es solamente la hija que no se casó y quedó viviendo con mis papás o porque vive en la casa de mis papás, no, es responsabilidad de todos. Puede ser que ella porque viva ahí o porque tiene más tiempo pueda ser el cuidador principal, pero este cuidador principal necesita ayuda, más si presenta alguna o varias de las alteraciones conductuales que yo les dije anteriormente. ¿Qué aspectos provocan en mayor cargo la sobrecarga? Bueno, hay muchos, unas relacionados con la persona que cuidamos y otra en relación a la persona cuidadora. Primero que todo, una demencia avanzada. Cuando hablamos de una demencia avanzada, hablamos de el adulto mayor que necesita ayuda para solventar sus necesidades básicas de cuidado, baño, vestido, alimentación, control de esfínteres. La larga duración desde el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, un síndrome demencial, en algunos casos, desde su inicio hasta una etapa final, puede durar más de 12 años. Pero ellos no fallecen de la demencia, sino a veces de las complicaciones que puede traer esta enfermedad al estar encamados, a tener problemas de deglución, a presentar ansiedad, alucinaciones o delirios, la agresividad o agitación o negativismo que tenga el paciente para la atención de cuidados, si es incontinente, si presenta vómitos, si tiene úlceras por presión por el encamamiento prolongado. Todo esto hace que el cuidado sea mucho más difícil y absorba más de nuestro tiempo para poder desempeñarlo. En relación a la persona cuidadora, digamos, si esta persona tiene ya una salud física mala de antes de ser el cuidador principal, tiene historias previas de depresión o trastornos de la personalidad, no cuenta con un cónyuge, pareja o amigos íntimos aquí, es más que todo por la compañía, por la persona en la que yo puedo hablar y la que me puede ayudar, tanto económicamente como en el cuidado, la que me da el apoyo o me escucha en los momentos en que me siento mal. Si es otro adulto mayor, definitivamente un adulto mayor no debe ser el cuidador de otro adulto mayor. ¿Por qué? Porque estamos hablando que con la edad vamos disminuyendo nuestras capacidades físicas, nuestra musculatura, y cuidar a un adulto mayor a veces representa cuidar a otra persona más grande y más pesada que nosotras. Y muchas veces, si el adulto mayor tiene que ayudarle a solventar sus necesidades básicas como el baño, el uso de los servicios sanitarios, el aseo y el vestido, eso puede acarrear que físicamente el cuidador se lastime. Sin otra actividad aparte de cuidar, no hace nada más que cuidar al adulto mayor, velar por las cosas de la casa, no sale, no tiene tiempo libre. Entonces todo eso lo va agobiando, bajo nivel económico, desconocimiento de la enfermedad y del manejo práctico del adulto mayor. A veces estamos cuidando, tiene un síndrome demencial o deterioro cognitivo y no sabemos qué ese diagnóstico o qué significa ese diagnóstico en el cuidado. Y muchas veces no entendemos porque como al principio el deterioro físico es más lento que el mental, pero nosotros lo podemos ver muy bien, pero mentalmente no lo está y no entendemos por qué se comporta de tal forma con nosotros, porque ahora me cela, porque ahora me trata mal si nunca lo había hecho, qué hice o qué está pasando, por qué mi papá se comporta así o por qué mi esposo se comporta así conmigo. Todas esas cosas van a dificultar la parte del manejo. ¿Qué trastornos asociados al estrés del cuidado del enfermo con demencia podemos presentar? Bueno, muchas veces disminución de las defensas en nuestro cuerpo, incremento de infecciones, especialmente víricas, o sea, cualquier cosa que pase por ahí, yo la cojo. Entonces, a cada ratito estoy resfriado, con dolor de estómago, dolor crónico del aparato locomotor, por la movilización de la paciente, por la persona que cuido, por los esfuerzos físicos que hago, dolor de cabeza, aumento de la presión arterial, me siento cansada todo el tiempo, muchas veces tengo problemas gastrointestinales, no me alimento adecuadamente, entonces tiendo a aumentar los niveles de colesterol o triglicéridos, o sea, muchas situaciones a nivel psicológico que son las que a veces las personas no entienden porque no se ven,
Podemos presentar ansiedad, depresión, sentimientos de infidelidad, aislamiento social porque ya no salgo, no me relaciono con las otras personas, trastornos del sueño, disminución de mi autocuidado. Tiendo a invisibilizar mis propias necesidades por las necesidades de las personas a las que estoy cuidando. Muchas veces caigo en la automedicación con psicofármacos. Papá usa esto para dormir, yo tengo días de no dormir, voy a tomarme una y cada vez voy tomando más y más. O muchas veces también puedo empezar, bueno, voy a tomarme un traguito para relajarme un poquito y ya el traguito se va haciendo más y más seguido. Entonces, todo esto cae. ¿Por qué? Porque no hago otra cosa a veces que solo cuidar. Y las otras personas que están a mi alrededor no se identifican porque ellos llegan, tengo familiares y hermanos que llegan como visita al dolor de doctor, como dice todo el mundo, porque son las visitas como corticas, ellos llegan 2 horas y en esas 2 horas mamá o papá se comportó excelente. No hizo nada de, no tuvo ningún tipo de alteración conductual, más bien sonó muy lógico y todo eso. Entonces, ¿qué van a pensar? Que yo soy la que exagero, que yo soy la que inflo todas las cosas porque no quiero cuidar. Y muchas veces les pido que me ayuden, pero la cuestión no es que ellos le están ayudando, ellos están cumpliendo con la función que les corresponde como hijos en cuanto al cuidado. Entonces, ellos deberían cubrir un día libre del cuidador principal. ¿Y qué es un día libre del cuidador principal? No es llegar a las 11 de la mañana, esperar que me tengan almuerzo listo, estar ahí como una visita, esperar que me atiendan y me voy después a las 4 de la tarde, pero en ningún momento de eso llevé a caminar a mi papá o a mi mamá, no le alisté el almuerzo, no le di el tratamiento, no le cambié el pañal. Solo llegué y lo que hice fue darle más trabajo al cuidador principal. No, un día libre que yo voy a cubrir del cuidador principal es como los que trabajamos. Cuando tenemos un día libre no nos aparecemos por el trabajo. Si quedó algo que quedó y ahí lo resolveré el día que llegue, no. Yo tengo que llegar a las 6 de la mañana, a ayudar a levantarse a mi papá, a llevarlo al baño, a darle el tratamiento, a alistarle las medicinas, vestirlo, llevarlo a caminar, alistar el almuerzo, eh, hacer que tenga actividades durante la tarde y muchas veces quedarme a dormir con él, porque el cuido un día libre son 24 horas, ¿verdad? Solo en ese momento, si yo paso más de 24 horas con el paciente, puedo entender lo que pasa al cuidador principal todos los días y puedo sensibilizarme ante esa situación. Y recuerden, no es que ellos le ayudan a usted como cuidador principal, no. Ellos están haciendo parte de su responsabilidad como hijos de la persona adulta mayor. Entonces, esas partes son importantes. Me devolví, perdón. La demencia no afecta solamente al enfermo, sino a toda la familia. El estrés personal y emocional de cuidar a una persona es enorme. Y usted debe plantear la manera, como le decía anteriormente, eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Comprender sus propias emociones, ayudar a manejar satisfactoriamente y los problemas de la persona y los suyos. Porque repetirlo, para que no lo olvidemos. O sea, no es una cosa, no es una enfermedad ahí, sino que conlleva a ver un cambio en mi vida, en mi dinámica familiar y todo eso en el momento que me convierto en el cuidador principal. A veces hablamos de esto de organización familiar, reunirme con mis hermanos, ponernos de acuerdo y cumplir con las situaciones, tener las mismas eh, digamos, apoyar en los gastos económicos que significa el cuidado y no lo hacemos. O sea, el ponernos de acuerdo a veces familiarmente es muy difícil, es como una utopía. No estamos de acuerdo y todos jalan para su saco y muchos dicen, yo tengo familia, tengo hijos, tengo que... Y entonces ustedes se preguntan, ¿en qué momento el papá o la mamá de esa persona dejó ser parte de su familia? Porque se fue y hizo otra familia. En ninguno. Vemos que nosotros, ¿qué enseñamos a nuestros jóvenes o a nuestros hijos de la atención de nuestros familiares adultos mayores? Involucrémoslos. Vean que hay situaciones, él no está enfermo porque él quiso. A veces la situación puede ser que no nos cuidamos adecuadamente. La hipertensión, la diabetes, comimos todo lo que no debimos, no hicimos ejercicio. Ya, y nos vamos ganando numeritos de la rifa y no sabemos qué significará más adelante todo esto
y ya, me vuelvo dependiente y la responsabilidad no es mía de mi cuidado, sino de otras personas. Y con ello, todo lo que responsabilidades que significa. Pero muchas veces estamos pensando en la familia, no quiero problemas, no quiero aquí, pero mis hermanos tienen posibilidades, a veces económicas, a veces de tiempo de ayudarme. De todo hay. Igual piensen que si yo trabajaba, pero ahora no puedo dejar solo al adulto mayor, porque el adulto mayor con deterioro cognitivo importante no puede estar solo, entonces no puedo salir a trabajar, entonces ya no estoy recibiendo mi sueldo. Muchos de estos cuidadores viven con la pensión del régimen no contributivo del adulto mayor, que va entre 80 y 130.000 colones. Entonces, pregúntense cuántos de ustedes viven con eso al mes y van a ver que es muy difícil, más esperemos que no paguen alquiler, pero si tengo que pagar alquiler, comprar pañales y a veces cierto tipo de alimentación, no me va a alcanzar, no voy a llegar el mes y no recibo yo un salario. Y muchas veces decimos, ya, pero es que vive en la casa de papá y mamá, sí, tal vez vive ahí, pero no quiere decir que ya no tenga sus gastos, ya no sale a trabajar, ya no recibe su dinero para poder comprarse su desodorante, su ropa o tal vez medicamentos que necesite. Tal vez decimos, voy a pedir ayuda porque mañana yo tengo una cita. Voy a ver que me vengan a ayudar a cuidar a papá para yo poder ir a la cita. Realmente no ni debería necesitarse. O sea, si el cuidador principal no se cuida, llegará un momento en que no vamos a tener que cuidar solo a uno, sino a dos personas. Tendemos a invisibilizar nuestras necesidades por todos los que nos rodean. Tratemos en la medida de lo posible a veces rescatar un momentico del día para nosotros, para poder hacer las cosas, para poder ver lo que realmente es importante y organizarnos mejor. E igual, si ya después legalmente nadie me quiso ayudar y aunque tengan posibilidades, podemos presentar una demanda a nuestros familiares por la atención de los adultos mayores. E igual que a los hijos, por los padres nos pueden poner una pensión que es embargable del sueldo. Pero muchos dicen, ¿y si hago eso, qué va a pasar? Ya no van a venir, no van a llamar. Entonces yo les pregunto muchas veces, ¿y cuántas veces van a visitarlos? ¿Cuántas veces llaman? Si la respuesta no es diario, entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo importante es que tanto el cuidador principal como el adulto mayor tengan calidad de vida. Entonces, esas son las partes importantes, ¿verdad? Sería, no, la parte de la presentación que yo tenía. Ahora, Adri, dime. Ajá, perfecto. Vamos, doña Sonia, ¿me ayuda a pausar la grabación, por favor?